¿Encontró? Sí. Si le tuviera que poner un nombre o un título, como a veces se acostumbra, se me ocurrió a este mensaje ponerle "Me entreno o me ejercito para una vida victoriosa". Vamos a estar leyendo los primeros versículos del Salmo, del 1 al 4. Así el salmista decía: "Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como la de los muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón". A simple vista era una oración un tanto desesperada. Este fue uno de los últimos salmos del salmista, porque a lo largo del salmo, decía un comentarista que leí, repite algunas frases de otros salmos anteriores, entonces deducen de que fue uno de los últimos en escribir. Estamos hablando de un David, fue hecho por David, un David ya formado, un David maduro, un hombre de Dios que había tenido un montón de intervenciones divinas, un hombre de Dios que había adorado a Dios por años, un hombre de Dios que tenía vivencias profundas con Dios. Sin embargo, en estos primeros 4 versículos parece que fuera una oración de un recién convertido, de un inmaduro, por su desesperación, por sus miedos, por sus temores. Y bueno, el tema de hoy es ejercitarnos para una vida victoriosa. Y con esto no quiero maljuzgar a nuestro hermano David, que fue un hombre de Dios y dice que tenía el corazón conforme al de Dios, lejos de querer hacerlo, pero sí tomarlo como ejemplo y darnos cuenta que era un hombre de Dios que había tenido vivencias profundas con Dios, pero sin embargo el salmista se encontraba en un estado totalmente tirando a depresivo, angustiado, bajoneado, podíamos decir hasta desesperado. Y varios motivos nos pueden llevar, yo me anoté aquí en el papel, muchas veces hay diversos motivos que nos pueden llevar a un estado similar al del salmista. Oraba desesperado, decía: "Respóndeme por tu verdad, por tu justicia". Ha postrado en tierra mi vida, dice el enemigo. Me ha hecho habitar en tinieblas como a los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Y bueno, es un estado terrible el que estaba pasando. Sin duda que evidentemente tendría motivos. Se sentía rodeado por enemigos o calumniado, había injusticias de por medio, pero este es el estado real en el que había caído este hombre. Y sin duda nosotros, con el caminar en la vida cristiana, muchas veces podemos llegar a estos estados. No siempre estamos pum para arriba, y si no, enséñeme cómo. O si nunca le pasó, después me cuenta. Pero así estaba, bajoneado, angustiado, desesperado. Lo podríamos llamar de distintas maneras. Y hay varios motivos, yo me anoté aquí en el papel, que nos pueden llevar a un estado similar. Sin duda que quizás no sea de un día para el otro,
pero muchas veces recaemos en la vida y en el caminar cristiano. Y uno de los motivos puede ser por no consultar a Dios, quizás por no escuchar a Dios, quizás por no hacer su voluntad. Al no escucharlo, por ahí hacemos nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando no escuchamos a Dios, muchas de las veces tomamos malas decisiones. Entonces, muchas veces pasamos por situaciones o por estados emocionales un tanto como los del salmista, por malas decisiones tomadas. Y otras veces en la soberanía de Dios también, muchas veces nos sentimos, como decía el salmista, mi corazón está desolado porque estamos pasando por una etapa de prueba. Y me acordaba mientras notaba lo de las pruebas. Tenemos un hermano que ya partió a la presencia del Señor, que algunos de mis amigos se van a acordar. El hermano Bravo, lo nombro porque acá creo que no conoció a nadie. Y vos lo cruzabas en la calle en su bicicleta o en el trabajo y le preguntabas, hermano, ¿cómo andás? En luchas, en pruebas. Y así se fue la vida, en luchas y en pruebas. Y yo digo, Dios es soberano y nos hace pasar muchas veces por pruebas hasta que aprendemos la lección. Nos puede llevar un día, un año, un tiempo, pero no una vida. Y tenemos el ejemplo más claro que el del pueblo de Israel. Dice que el trayecto del desierto lo podían haber atravesado en 11 días y les llevó 40 años. Y yo mientras notaba esto decía, Señor, que me amanezca antes. Yo hace 2 años más o menos tuve una pruebita que me llevó 2 años. Hice todo bien en lo laboral. Llegaba fin de temporada y yo me quedaba afuera. Y un compañero se había quedado dormido haciendo el nocturno, quedaba trabajando, por ejemplo. Otro chocaba. Yo manejo un colectivo. Otro se dormía y otro faltaba y otro se enfermaba y yo quedaba afuera. Hermanos que oraban por mí. Y tuve que aprender la lección. Dios trató mi corazón. Y le confieso que por un momento me sentí identificado con el salmista. Y no me da vergüenza decirlo. Estaba rodeado de amigos, de hermanos, pero mi corazón por momentos estuvo desolado. Y son los tiempos que a veces Dios permite que te sientas desolado. Y tu corazón y el mío van a ser tratados y de eso no vamos a escapar. Esa noticia no es muy alegre ni muy alentadora, pero quiero que sepas que cuanto antes aprendas la lección, y bueno, yo tuve que aprender que dependía de Dios, que tenía que aprender a depender de Dios en ese periodo. Y en mi desesperación clamé como el salmista, le aseguro que clamé. De noche, de madrugada, me despertaba y clamaba llorando al Señor. Y el Señor me decía, ¿qué te falta? Y me tapaba la boca después, porque no me hizo faltar nada, le aseguro que no me faltó nada. Siempre parecía algo para hacer y Dios suplía lo necesario. Pero tuve que aprender, que en ese periodo tuve que aprender que dependía solo de Dios. Así que, por distintos motivos, le decía, podemos caer en un estado similar, a sentirnos desolados, perseguidos, atormentados, bajoneados. Y otro de los motivos, aparte del de la prueba, aparte de quizás corrernos de la perfecta voluntad de Dios,
También puede ser quizás pecado no resuelto, que está bueno resolverlo. Dentro de lo grave es lo más fácil de resolver porque tenemos un Dios grande en misericordia, así que no sé cuál es tu situación, ni me importa saberla en realidad, pero si viene por el pecado no resuelto, alentarte es más fácil que una prueba de 2 años. Ponete a cuenta con Dios, pedir a Dios que te ayude a vencer, arrepentirte, y está bueno ponerse a cuenta con Dios. Hoy tenemos la cena del Señor. Hay gente que muchas veces dice, no, hoy no voy a participar de la cena. Es la oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos. Y nosotros le decimos, no, Señor, sigo así. Y es al revés. No es un Dios malo y verdugo, es un Dios bueno en grande misericordia. Y hizo un sacrificio el cual Él era el único que podía hacerlo y lo hizo y nos regala la gracia cada día para ponernos a cuenta y correr a Él. Así que si por casualidad hubiera alguien en esta tarde que se encuentra en este estado como el del salmista y que muchas veces la rema con sus fuerzas para salir adelante de su tristeza, de su angustia, de su depresión, hay 2 cosas que tengo anotadas acá que creo que son muy importantes. La primera creo que es reconocer mi situación y identificar el problema. Que más adelante lo vamos a ver cómo el salmista le hace clic y cambia su oración y cambia su postura, ¿no? Importante entonces es reconocer mi situación e identificar el problema que me está haciendo sentir de una manera o de otra, angustiado o triste o no en victoria. Y de esto se trata el mensaje de entreno o ejercito para una vida victoriosa. Si no va a estar como mi hermano Bravo que vivía en luchas y en pruebas. Y así se le fue la vida, en luchas y en pruebas. Y yo creo que Dios tiene una vida mejor. Así que esa sí es una buena noticia. Reconocer mi situación, tengo anotado acá, identificar el problema. Y la segunda cosa que me anoté, que para mí es muy importante, es no permanecer mucho tiempo en este estado. Salvo que Dios te revele que es una prueba y que va a pasar cuando Él quiera. Pero de lo contrario, no es un estado para permanecer. Porque es como el boxeador en el rincón contra las cuerdas. El enemigo te empieza a dar y si vos estás con las defensas bajas y estás en el rincón, te paraliza, te neutraliza, te faja y te deprime y así se te va la vida cristiana de una manera no victoriosa. Y no estamos discutiendo tu ida al cielo. El tema es cómo vamos al cielo, ¿no? Está bueno ir con gozo y con alegría y con victorias ganadas. Así que reconocer mi situación es importante y no permanecer mucho en este estado creo que no es recomendable. Y si quizás en ese rincón no estoy, si el enemigo no logra noquearme, me paraliza y me lleva a acostumbrarme a una vida no victoriosa en Cristo. Y nos vamos como acostumbrando y vivimos de derrota en derrota, no de victoria en victoria ni de gloria en gloria, como Dios nos promete en su Escritura. Y el enemigo se ocupa de esto, de neutralizarnos, de distraernos, de levantar fortalezas, y como no puede tocar tu espíritu, las levanta en tu mente. Y te hace creer que es la vida que Dios quiere para vos. Y se te van los 40 años en luchas y en pruebas. Y eso es mentira de Satanás.
El enemigo sabe sin duda que si nuestro espíritu se encuentra fortalecido, bebiendo de las aguas que el Señor nos promete a diario, nuestro espíritu es poderoso y es libre para trascender, para dar luz, para alcanzar a los perdidos. Por eso, para este ejercicio que vamos a ver ahora más adelante, en 2 o 3 puntitos, para obtener una vida victoriosa, es necesario hacer nuestra parte. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que, bueno, yo me noté, es importante una disciplina, un devocional diario, conocer las Escrituras. Para todo ejercicio, como todo deportista, es bueno saber cuál es mi alimentación, estar bien alimentado para empezar este ejercicio o esta carrera que viene por delante. ¿Y cómo me alimento? Leyendo la Escritura, leyendo libros cristianos, orando, adorando. Son herramientas a la mano que el Señor nos dejó y que muchas veces, por vivir neutralizados o paralizados, no las usamos y no echamos mano a estas herramientas. De esta manera, si tenemos una vida ordenada en Dios y una disciplina y una conducta de vencer a esta carne que tanto nos cuesta orar, tanto nos cuesta leer la Biblia, de tanto nos cuesta levantar las manos y adorar, es allí, en esa comunión diaria, donde el Espíritu Santo nos alerta y nos abre los oídos espirituales, y de esa manera vamos a poder testear de qué nos estamos alimentando. Cuando vienen este tipo de pensamientos negativos o pensamientos que no vienen acorde a la palabra de Dios, qué bueno que tenemos el Paracleto, el ayudador. Dijo el Señor que no nos iba a dejar solo, iba a dejar su buen espíritu para que nos alerte. Así que si nosotros estamos atentos, estamos en comunión con Él, tratamos de buscarle a diario, yo creo que ese orden es el que nos va a llevar a que escuchemos la voz de Dios de una manera o de otra, y Él nos puede alertar de que hay pensamientos y hay estados en los que no tenemos que permanecer. El Señor nos va a decir: correte de la cuerda, estás perdiendo por punto acá, correte, va a perder por nocaut. Y creo que por ahí viene la idea. Y decía alguien por allí, no me acuerdo si fue un profesor en teología, que decía que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y creo que de esto se trata. No dejar que este estado se nos haga carne en nuestra cabecita y creamos de qué es la vida que Dios tiene para nosotros. Así que, con respecto al título del mensaje de ejercitar para una vida victoriosa, leemos juntos, fíjese, en el versículo 5, creo que es el antes y el después del salmista, es como una bisagra al Salmo, que le hace clic a David. Fíjese lo que dice el versículo 5 del mismo Salmo. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Recordaba, meditaba y reflexionaba. Este es el ejercicio que a mí me toca. Fuera de orar, fuera de tener una vida devocional diaria con el Señor. Cuando estamos en problemas, o estamos deprimidos, o estamos angustiados o bajoneados, yo creo que el tener vivencias con Dios nos ayuda a esto. Y por eso el salmista, de un momento al otro, pega el salto y dice: reflexionaba, recordaba, meditaba en todas tus obras. Tenía vivencias, tenía un depósito
de vivencias, tenía un depósito de experiencias con Dios. Y eso es lo que lo puede llevar a uno a decir, Señor, en este momento no me tengo que enroscar en esto. Recuerdo, medito y reflexiono. No en el problema, no en la enfermedad, no en la situación, no en la circunstancia, sino que empiezo a recordar y a meditar y a reflexionar en las obras de tus manos, en todas las victorias ya ganadas en Cristo Jesús, en todas las experiencias de adoración que hemos tenido con Él, en cada quebrantamiento, en cada victoria, en cada prueba superada de la mano del Señor. Y es allí donde el salmista dice, puedo reflexionar en tus obras, Señor. Medito en tus obras, medito en tu palabra. Y este es el filtro que tenemos que tener alerta cuando vienen pensamientos que no aniden, pensamientos que no provienen de la palabra de Dios, pensamientos que nos bajonean, nos entristecen y cosas que no vienen de Dios, poder desecharlas, porque si no vienen de Dios, vienen del enemigo o de la carne. Así que podamos recordar, meditar y reflexionar en las obras del Señor. Reflexionaba en las obras de tus manos. Un Dios que creó los cielos y la tierra de la nada. Cuando pensamos de esta manera, recordamos y entendemos, me parece a mí, al menos a mí me pasa, de que este Dios que creó los cielos y la tierra me hace ver de esta manera que mi problema o mi circunstancia o mi situación es pequeña. Así que el salmista la tenía muy clara con esto y acudió a este comodín. Me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Aleluya. Leemos, acá nos encontramos con una de las herramientas que usa el salmista. Leemos juntos el versículo 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Extendí mis manos a ti. Aquí el salmista levanta sus manos. Había estado meditando, recordando en las obras de Dios. Y yo creo que al levantar sus manos en señal de adoración a Dios, yo creo que allí declara, mi alma a ti como tierra sedienta. Yo creo que ahí blanquea su situación y en adoración a Dios declara su dependencia, de que dependía de Dios, de que sin Dios se moría, se secaba. Y estas circunstancias, las pruebas o estos estados que a veces pasamos, está bueno que terminen bien de esta manera, ¿no? Como el salmista. Y que reconozcamos por un momento, levantemos las manos y digamos, Señor, extiendo mis manos a ti como tierra sedienta, reconociendo que sin Él me seco, sin Él me muero. Yo creo que ahí reconoce el salmista que solo en Dios podía estar completo, que solo en Dios podía estar reconfortado. Pero esto no pasa de la nada, pasa porque antes estuvo meditando en las obras de Dios, meditando en su palabra, meditando en sus obras, en la obra de sus manos. Y cuando levantamos nuestras manos en adoración, lo hacemos a Dios grande y nosotros pequeños. Yo creo que ahí el Espíritu Santo empieza a hacer algo en nuestro corazón. Y muchas veces por ahí caemos en estos estados porque en vez de ir directamente a la fuente inagotable, damos vuelta en el desierto. Que podamos correr urgente, como hizo el salmista, a esta fuente de vida que es el Señor. Leemos el versículo 8 juntos y
Y el salmista dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Reconoce, decía un comentarista, que necesitaba escuchar a Dios, que evidentemente, quizás por la circunstancia que estaba pasando, era porque no había hecho la voluntad de Dios. Y como le dije en un principio, no me importa juzgar a David en esta tarde. Me interesa tratar de ser práctico y que en esta tarde juntos podamos ejercitarnos para una vida victoriosa en Cristo. El salmista reconoce que necesita escuchar a Dios, que le hace falta su dirección y su guía, y que solo en Dios podía estar seguro. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y en estos estados de angustia o de desolación, a veces una sola palabra de Dios basta. Nos hace completo, nos saca del pozo. Es un antes y un después. Necesito a la mañana escuchar tu misericordia, Señor, decía el salmista. Ya había cambiado su forma de orar. Ya su clamor era distinto, era un clamor con esperanza. Se recordó de qué Dios tenía, de qué Dios conocía, en qué Dios había confiado. Y sabía que si recordaba, que si meditaba, que si reflexionaba en este Dios, Dios lo iba a sacar adelante. Leemos juntos ahora el verso 9. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Perdón, ese era el 8. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Reconoce y declara que solo Dios podía librarlo. Así que si te sentís entre las cuerdas, te sentís abatido, quizás el enemigo te está zarandeando, Dios te puede estar probando. En esta tarde que podamos decir, Señor, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Sabemos, y el salmista sabía muy bien, que solo Dios era su refugio y que solo en Él podía estar seguro. No había otro lugar donde acudir. El Espíritu Santo le ha traído a memoria vivencias que lo llevaron a orar de esta forma, a cambiar su postura. Declara que solo Dios podía librarlo de esa situación. Y es allí donde a veces Dios permite que vayamos también. Es en esa situación donde conocemos a Dios más profundamente. Y en el verso 10, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Otra versión dice, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y este es el versículo que nos da la pauta de que quizás él había pifiado en su voluntad, en la voluntad de Dios. Pero humildemente le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y qué bueno que tenemos un Dios amoroso que no viene a condenarnos, que si le decimos, Señor, quizás no estoy haciendo tu voluntad o le erré en esto, tomé una decisión apurada, y le podemos decir, enséñame a hacer tu voluntad porque no me sale, porque me cuesta. Así que Dios estará encantado y dice, tu buen espíritu
me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y un comentario que leí decía que hablaba de lo emocional y de la estabilidad, esta declaración, que muchas veces nuestras inestabilidades somos propensos a actuar en forma inestable por nuestras emociones, ¿no? Y invitarlo a Dios de esta manera. Tu buen espíritu no solo me enseña a hacer tu voluntad, sino que también tu buen espíritu me guíe a tierra firme, a que Jesucristo sea mi roca, a que el Señor guíe mi camino para no errar paso, para no mirar al costado, a mirarlo solo a Él, a caminar para adelante, a no quedarme, a no estancarme. Y que el Señor nos ayude en este tiempo a que nuestros pensamientos estén testeados por el Señor, por la palabra del Señor. El alimentarnos de tener luz de la palabra nos va a ayudar a saber que hay pensamientos, ideas y estados que no provienen de Dios. Es lo que nos va a alertar. Así que es bueno alimentarnos de esta palabra que el Señor nos regala cada día, para que cuando el Espíritu Santo nos alerte o venga algo que no provenga de parte de Dios, al toque el Señor nos pueda dar luz. Mientras pasan los chicos, los músicos, los invito a abrir la Biblia allí en 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Muchas veces, como les decía, el enemigo nos hace creer que una vida de derrota es a diario y para siempre. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que el Señor nos da las armas en el Espíritu para la destrucción de fortalezas. Así que si estás pasando o creyendo que una vida de derrota es para vos, esa es una de las fortalezas que el enemigo ha levantado, y el Señor dice que nos dio las armas que no son carnales, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Aleluya. Así que cuando venga algún tipo de ese pensamiento que no provienen del reino ni del trono de Dios, que podamos en el nombre de Jesús declarar que somos hijos del Señor, que el Señor murió en la cruz y nos regaló una gran victoria. Amén. Fíjense lo que dice Romanos. A ver si lo anoté. Si no, no lo voy a encontrar. Sí, Romanos 5. Muchas veces también nos encontramos paralizados porque nos sentimos avergonzados y con culpa. Y está bien si viene de parte de Dios el Espíritu Santo a darnos convicción, como le decía en un principio, sobre pecado no arreglado con Dios. Y es así el momento para arreglarlo, amén. Pero cuando no es así, la acusación no tiene validez, porque el Señor, como les decía, nos regaló una victoria, nos regala una vida victoriosa. Fíjense lo que dice Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No había forma
de que nosotros pudiéramos ser justificados. Por eso el salmista lo sabía y más adelante declara: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Por la justicia divina de Dios, no por los méritos de Él. Y nosotros en la actualidad de la misma forma, Dios nos regala una vida victoriosa, y cuando el enemigo venga a acusarte o a acusarme, yo le voy a poder decir que en Cristo soy más que vencedor, y tenemos herramientas para llevar los pensamientos cautivos a la mente de Jesucristo y decirle al enemigo, en el nombre de Jesús, que somos justificados por la gracia del Señor, como dice Romano, amén. ¿Cuántos lo creen? Así que para recordar, el salmista recordó, meditó y reflexionó. Así que esa es la tarea para el hogar que el Señor nos da en esta tarde. Cuando caigamos en un estado similar a este del salmista, que podamos recordar, meditar y reflexionar en las obras de sus manos. Y de esa forma vamos a poder correr la carrera de una forma más liviana y vamos a llevar una vida victoriosa en el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el sacrificio de Jesús fue suficiente? ¿Qué te parece si damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Gloria a Dios.